La taza tembló entre mis manos, pero no tanto como su voz. Morirás pobre, mamá, dijo, sin saber que ya lo había perdido todo. Al día siguiente su herencia desapareció con mi firma. Yo no busqué venganza, solo dejé que la verdad hablara en notaría. Y el silencio fue más caro que el dinero que me negó. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Isabel Muñoz, tengo 73 años, y esto fue lo que realmente ocurrió. Morir sin un centavo. Repetí, apenas un susurro. Ella rió con ese tono frío que aprendió de las ciudades. No es ofensa, mamá, es realismo. Nadie quiere vivir como tú, fregando el suelo de una casa vieja en un barrio que ya ni sale en el mapa. La miré sin parpadear. En la pared el reloj marcaba las 8 con un tic-tac cansado. Llevaba más de 40 años escuchándolo. El sonido que acompañó mis días buenos y mis noches rotas. Si muero sin dinero, hija, dije al fin, al menos moriré en paz. Ella soltó una carcajada seca. Eso no paga facturas, mamá. No respondí. Me limité a girar la cuchara dentro de la taza. El té aún humeaba, como si el calor no quisiera abandonarme tan rápido como ella. Aquel día amaneció con olor a pan recién hecho y a desdén. Laura había venido a revisar papeles, pero en realidad buscaba números, propiedades, algo tangible que justificara su visita. Mientras abría cajones y revisaba carpetas, me habló de nuevos proyectos y asociaciones donde podría invertir si tuviera algo. ¿Sabías que esta casa podría valer al menos 200.000 euros si la arreglaras? Dijo. Pero claro, tú nunca piensas en futuro. El futuro. Para ella el futuro eran metros cuadrados. Para mí eran los recuerdos que resistían en cada grieta de la pared. En el cajón superior de la cómoda, debajo de una Biblia antigua, guardaba lo que ella nunca entendería. Una carpeta verde con el sello de la Notaría 17, folio RP 2025, 1873, inscrito en el registro de la propiedad, y dentro, la prueba de mi aparente pobreza, títulos, firmas y una promesa escrita por mi difunto esposo. Nunca debas lo que ya has pagado con tu vida. El reloj volvió a marcar la hora del almuerzo. El olor a lentejas llenó la cocina. Laura se sentó sin agradecer, deslizando el móvil entre los dedos. Deberías contratar a alguien. No puedes seguir limpiando tú sola. Puedo, respondí. No lo creo. A tu edad, eso ya no es dignidad, es terquedad. Me dolió. No las palabras, sino la distancia. Esa línea invisible que se traza cuando los hijos dejan de ver a su madre y solo ven un gasto. ¿Tú crees que la dignidad se compra? Le dije, pero la dignidad se siembra. Ella ni levantó la vista. Pues si la sembraste, no floreció. Esa noche me quedé sola. El silencio de la casa era grueso, casi físico. Encendí la lámpara del pasillo y fui hasta el viejo arcón, de madera. Dentro estaban los documentos que mi esposo y yo habíamos reunido a lo largo de una vida entera. El título de propiedad, el certificado de depósito, la escritura de un pequeño terreno en Jaén y las cartas de agradecimiento de la gente a la que alguna vez ayudamos cuando teníamos menos que ahora. Pasé los dedos por las firmas, por el papel amarillento que aún olía a tinta y esfuerzo. Nunca digas lo que posees, me decía él. Di lo que cuidas. Sonreí. Sí, moriría sin dinero, como dijo mi hija, porque todo lo que valía ya estaba a salvo, lejos de sus manos. A la mañana siguiente Laura volvió. Llevaba una blusa blanca, un perfume caro y la prisa de quien ya se siente heredera. He estado pensando, dijo mientras entraba sin saludar. Si vendes la casa, podrías irte a una residencia cómoda. Yo me encargo de todo. ¿Una residencia? Pregunté. Sí, mamá. Hay una en el centro, muy bonita. Tienen jardín, enfermeras, actividades. Ya no estaría sola. ¿Y tú vendrías a visitarme? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Claro, cuando tenga tiempo. Dejó sobre la mesa un folleto doblado. En la portada sonreían ancianos con sombreros de paja.
No se parecían en nada a mí. Piénsalo, añadió ella. No puedes seguir aquí encerrada entre muebles viejos y recuerdos. Los recuerdos no estorban, respondí. Las intenciones, sí. Su mirada cambió un segundo, como si por fin me viera. Pero la avaricia no tarda en nublar los ojos. Cuando se marchó, caminé despacio hasta el ventanal. Fuera el sol bañaba las tejas viejas y el jardín que aún florecía sin permiso. Cada planta había sido sembrada con mis propias manos. Cada grieta de la pared conocía mis lágrimas y mis risas. La casa no era un peso, era mi historia. Y si ella quería venderla, tendría que hacerlo sobre mis cenizas. Tomé aire. El silencio me respondió con un eco de determinación. En la mesa quedó su taza vacía, marcada con un leve rastro de carmín. La mía, aún caliente, seguía temblando. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta azul y escribí una frase. Cuando me digas pobre, recuerda que no hay herencia en el alma vacía. Luego, cerré la libreta, apagué la luz y recé una oración breve. No para pedir consuelo, sino fuerza, porque mi venganza ya había comenzado. El amanecer llegó despacio, con el olor húmedo del panadero cruzando la calle. El reloj de pared marcaba las 6:30. Yo ya estaba vestida, con mi abrigo gris y el sobre marrón bajo el brazo. Aquel día tenía cita en la notaría, la misma donde, hacía 40 años, firmé la compra de esta casa con mi difunto marido. A la entrada aún colgaba el letrero antiguo, Notaría 17, don Ricardo Vega. El portero me reconoció enseguida. Doña Isabel, ¿cuánto tiempo? A veces el silencio tarda en traer respuesta. Le sonreí. Entré. El olor a papel, tinta y madera encerada me devolvió décadas de recuerdos. Don Ricardo, el notario, levantó la vista de su escritorio con una sonrisa franca. Vaya sorpresa, doña Isabel. ¿A qué se debe su visita? Me senté despacio. A poner las cosas en orden, don Ricardo. ¿Herencia? Preguntó. Sí, pero no como mi hija espera. Mientras él preparaba los documentos, mis ojos se perdieron en los estantes llenos de carpetas azules y sellos dorados. Cada folio era una historia detenida. Yo traía la mía lista para cerrarse en paz. Quiero que esta casa, el terreno en Jaén y los ahorros pasen a manos de la Fundación Santa Esperanza, dije con voz firme. También quiero dejar constancia de una cláusula. Ningún descendiente directo podrá revertir o reclamar la cesión. Don Ricardo levantó las cejas. ¿Está segura, Isabel? Su hija. Mi hija heredará su espejo. Lo interrumpí. Que en él vea lo que cultivó. El notario asintió en silencio. Firmé cada hoja con mi nombre entero. Isabel Muñoz de Ávila. El nombre que mi esposo siempre decía con orgullo. El sonido del sello al caer sobre el papel fue como un trueno suave. Clac, clac. Era el sonido de mi libertad. Al salir, el aire fresco me golpeó el rostro. Las campanas de la iglesia cercana marcaron las 8. Compré una barra de pan en la esquina, como siempre, y saludé al tendero. ¿Todo bien, doña Isabel? Preguntó él. Todo empieza a estarlo, respondí. Volví a casa. El sobre con las copias legales descansó sobre la mesa del comedor. Le puse una etiqueta, Penniless, y lo guardé en el arcón bajo la Biblia. Esa palabra, pobre, se había convertido en mi escudo. Dejaría que mi hija la creyera, porque el error más caro es despreciar lo que se ignora. Por la tarde, Laura llamó. Mamá, vendrá un agente inmobiliario mañana. Quiero que le abras la puerta y le muestres la casa. ¿Agente inmobiliario? Pregunté con calma. Sí, no te asustes. Es solo una evaluación. Si la vendemos rápido podrás mudarte a la residencia antes del invierno. ¿Y si no quiero vender? Dije. Mamá, sé razonable. No puedes mantener esta casa sola. Y con lo que ganemos te aseguro que tendrás una vejez tranquila. Sonreí sin que lo notara. Está bien, hija. Que venga. Colgué. Luego anoté en mi libreta. Nunca interrumpas a quien cava su propio pozo. Solo asegúrate de no caer tú. Al día siguiente llegó el agente.
un joven trajeado, con una sonrisa que olía a comisión. Buenos días, señora Muñoz. Su hija me envía para evaluar la propiedad. Adelante, hijo. Pase y mire. Recorrió cada habitación con su tablet, haciendo fotos, tomando medidas. Es una casa sólida, aunque antigua. Si la reforma un poco, puede duplicar su valor. ¿Duplicar? Sonreí. Entonces vale más de lo que mi hija imagina. Él me miró con sorpresa. ¿Perdón? Nada, hijo. Solo hablaba con las paredes. Ellas me entienden. Firmó su informe y se fue. Yo cerré la puerta con llave, girando el cerrojo 3 veces. Ese sonido, clac, 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 me dio una paz que ella jamás conocería. Esa noche, abrí un viejo álbum de fotos. Ahí estaba mi marido, con las manos cubiertas de yeso, sonriendo frente a los cimientos de la casa. Debajo, una nota escrita con su letra. Lo que construimos con amor no se vende, se defiende. Las lágrimas no cayeron. El tiempo ya me había enseñado a llorar hacia adentro. En ese instante supe que no solo estaba protegiendo un techo, estaba defendiendo el valor de toda una vida de trabajo y silencio. Al tercer día, Laura llegó sin avisar. Su perfume llenó la sala antes de que hablara. ¿Y bien? Preguntó. ¿Qué te pareció la gente? Educado. Dijo que la casa vale más de lo que pensaba. Perfecto, dijo ella. Ya tengo un comprador interesado. Sus palabras se clavaron despacio como agujas finas. Ni siquiera preguntó si quería vender. Solo asumió. Laura, dije despacio, ¿recuerdas cuando tu padre te enseñó a regar las plantas? ¿Qué tiene que ver eso ahora? Que las raíces no se cortan por comodidad. Ella bufó. Madre, siempre con tus frases raras. No estamos en los años 70. No, hija, estamos en los años de la ingratitud. Se quedó en silencio unos segundos, luego se giró hacia la puerta. Haz lo que quieras, mamá, pero cuando no tengas dónde ir, no digas que no te lo advertí. Esa noche me senté junto al reloj. Sus agujas seguían firmes, ajenas al ruido del mundo. El té estaba caliente, el aire olía a lavanda. Y yo, a pesar de todo, sonreí, porque el primer paso de mi venganza estaba completo. Mi hija creía que controlaba el juego, pero el tablero ya tenía mi firma en cada esquina. Pronto descubriría que quien parece pobre a veces solo guarda su riqueza en otro idioma, el de la paciencia. El viento soplaba seco aquella tarde, levantando hojas por el patio. El portón azul, pintado por mi marido hace décadas, aún resistía la intemperie. Lo observé desde la ventana con una mezcla de nostalgia y determinación. Todo lo que había callado durante años empezaba a moverse dentro de mí, como un río viejo buscando salida. Laura llevaba 3 días sin llamar. Silencio total. Pero yo sabía que no tardaría en hacerlo. Los hijos ingratos no desaparecen. Solo se esconden cuando creen que sus planes maduran sin testigos. El teléfono sonó a media tarde. ¿Sí? Contesté. Mamá, soy yo. La voz de Laura sonaba ligera, falsamente cariñosa. Estuve pensando que podríamos reunirnos con un abogado para revisar los papeles de la casa. No quiero que te sientas desprotegida. Desprotegida. Esa palabra le quedaba grande. Yo ya había firmado la protección más efectiva. Mi silencio con sello notarial. Claro, hija. Tú dime cuándo. Mañana, a las 10, en el despacho de mi amigo, el licenciado Ávila. Él puede agilizar todo. Acepté sin pestañear. Después de colgar, abrí mi libreta azul y escribí. A veces el depredador confunde la calma de su presa con rendición. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor abrigo y un pañuelo de flores en el cuello, el mismo que llevé al funeral de mi marido. Frente al espejo, me vi vieja pero intacta. No rica en dinero, pero sí en cicatrices que sabían contar historias. El despacho estaba en pleno centro de Sevilla. El licenciado Ávila era un hombre joven, con sonrisa de anuncio y ojos ansiosos. Encantado, doña Isabel, me dijo estrechando la mano. Su hija me ha hablado mucho de usted. Ah, ¿sí? Respondí. Qué raro.
En casa casi no me habla. Laura me lanzó una mirada cortante, pero siguió sonriendo. Solo queremos asegurarnos de que todo quede bien atado. Ya sabes, mamá, por si te pasa algo. El abogado desplegó unos documentos sobre la mesa. Aquí está la propuesta. Básicamente se transfiere la titularidad temporal de la propiedad para facilitar la futura venta. Lo leí con calma. Cada línea era una trampa envuelta en cortesía. Entiendo, dije. ¿Y dónde firmo? Laura abrió los ojos sorprendida. ¿En serio? Sí, hija, me has convencido. Saqué mi pluma del bolso, pero antes de firmar, levanté la vista. Solo una cosa, señor Ávila. Este documento deberá ser revisado por mi notario de confianza, don Ricardo Vega, antes de tener validez legal. Ya tiene copia certificada de mi escritura original, Notaría 17, folio RP 2025, NAS 8863. El silencio se hizo denso. Laura palideció. El abogado fingió revisar sus papeles. Por supuesto, doña Isabel, balbuceó. No hay hay problema. Guardé la pluma. Entonces, cuando él me diga que todo está correcto, lo firmamos. Me levanté con la calma de quien ya ganó sin discutir. Gracias, hija. Y gracias, licenciado. Al salir del despacho respiré hondo. El aire de la calle sabía a victoria lenta. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. ¿Por qué le diste esos papeles a don Ricardo?, preguntó Laura furiosa. Porque confío en quien tiene memoria, no en quien tiene prisa. Mamá, estás exagerando. Solo intento ayudarte. Lo sé, respondí suavemente. Por eso te estoy dejando ayudarme a aprender quién eres ahora. Colgó sin despedirse. El sonido del silencio posterior fue una caricia. Los días siguientes fueron de calma fingida. Yo seguía mi rutina como siempre: regar las plantas, leer los periódicos viejos, saludar a los vecinos. Pero por dentro cada paso era un movimiento estratégico. Empecé a organizar mis papeles con precisión quirúrgica. Revisé mi testamento, mis depósitos, mis donaciones. Cada copia tenía su sobre, cada sobre su destino. En uno de ellos guardé una carta manuscrita para Laura. El dinero que tanto ansías ya tiene dueño. Los niños sin madre y los ancianos sin voz. Ellos me llamarán rica, aunque tú me llames pobre. La dejé en el mismo arcón donde descansaban los documentos. Sobre la tapa apoyé mis manos y recé en silencio. Unos días después vino mi vecina Carmen, una viuda menuda y alegre. Traía pan casero y curiosidad. ¿Todo bien, Isabelita? Hace días que no te veía. Todo va tomando forma, le dije sonriendo. ¿Y tu hija? Ocupada contando lo que no tiene. Carmen rió, sin entender del todo. Ay, hija, ¿qué cosas dices? Le serví té y hablamos de flores, de la lluvia que no llegaba, del precio del aceite. Pero en mi mente solo había un pensamiento. La paz también se hereda, si se escribe con justicia. Esa noche antes de dormir miré por la ventana. La luna caía sobre el tejado, iluminando las grietas. Cada grieta era una historia de resistencia. Pensé en mi marido, en lo que habría dicho al ver todo esto. Quizá habría reído, o tal vez solo habría puesto su mano sobre la mía, como hacía cuando el mundo se volvía cruel. Ya está hecho, viejo mío, susurré al aire. Nuestra casa no caerá en manos vacías. El reloj marcó la medianoche. El viento movió las cortinas, y entre las sombras del pasillo, mi reflejo en el cristal me devolvió una sonrisa tranquila, porque había empezado la segunda fase. Dejar que la mentira de mi hija creciera sola, hasta que la verdad la ahogara. El amanecer olía a polvo y a papeles antiguos. Encendí la lámpara del escritorio y saqué los documentos que don Ricardo me había devuelto firmados y sellados. El sello rojo de la notaría brillaba como una pequeña herida en el papel. Lo miré con orgullo. Cada firma era una cicatriz que hablaba por mí. En la primera página, en letra clara, se leía: cesión total de bienes a favor de la Fundación Santa Esperanza y la Parroquia de San Isidro. Donación irrevocable. Sonreí. El plan estaba completo.
Solo faltaba el detalle más silencioso: dejar que mi hija creyera que todo seguía como ella lo imaginaba. A media mañana, escuché su coche detenerse frente a la casa. Las ruedas chirriaron contra las piedras del camino. Entró sin tocar, con esa familiaridad que solo tiene quien confunde parentesco con derecho. «Mamá», dijo con una sonrisa impostada, «¿traigo buenas noticias?» «¿Ah, sí?» «El comprador está listo para hacer una oferta. Solo falta que firmes el poder de venta». Me serví té. Ella me observaba, impaciente, con las manos en la cintura. «¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?», preguntó. «Porque aún no sé si estoy hablando con mi hija o con una agente inmobiliaria». Frunció el ceño. «Mamá, esto es por tu bien. ¿No lo entiendes?» «Lo entiendo perfectamente, Laura», respondí. «Tú quieres mi casa y yo quiero paz». El silencio la desconcertó. «Entonces, ¿vas a firmar?», insistió. «Claro», respondí. «Pero necesito un día más». «¿Un día para qué?». «Para limpiar el suelo. Me gusta dejar todo limpio antes de irme». Esa noche, cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé en un instante. La penumbra. El reloj marcaba las 9:20. Encendí una vela, como hacía mi madre cuando necesitaba pensar. Sobre la mesa coloqué los documentos de la donación, el sobre con la carta para Laura y una copia certificada del Nuevo Testamento. Tomé mi pluma y añadí una línea al final. He decidido morir sin bienes, pero con nombre, que eso baste. Luego doblé los papeles y los guardé en la carpeta marcada «Penniless». La cerré con un cordón rojo y la escondí bajo el cajón del aparador, detrás de las servilletas bordadas de mi boda. Al día siguiente fui al ayuntamiento. En la ventanilla de registro, una joven con acento sevillano me atendió. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quisiera inscribir la donación de mis bienes. ¿A nombre de la Fundación Santa Esperanza y la parroquia de San Isidro». La joven tecleó unos minutos. «Listo. Queda asentado bajo el número expediente 2037-2025, Registro Civil y de la Propiedad Urbana». «¿Firmado?» «Sí, señora. Aquí tiene el recibo». Salí con el documento doblado en el bolso. El sol me golpeó la cara con fuerza, pero no me dolió. A veces la luz también puede ser una bendición que quema. Esa tarde vino mi vecina Carmen con su hijo. Traían naranjas y un poco de pan dulce. Nos sentamos en el patio bajo la parra. «¿Todo bien, Isabelita?», preguntó Carmen. «Sí, oh hija. Hoy me siento ligera». «Te veo distinta. ¿Qué has hecho?» «He soltado peso», dije sin dar más detalles. El muchacho curioso señaló el reloj del pasillo. «¿Por qué no lo cambias, doña Isabel? Está viejo». «Porque aún funciona», respondí. «Y mientras funcione, merece quedarse». Ellos rieron. Yo también. Era la primera vez que reía de verdad en semanas. Por la noche, Laura volvió a llamar. «Mamá, necesito los papeles de la propiedad. El comprador los pide urgentemente». «Claro», respondí. «Ven mañana y te los daré». «¿De verdad?», sonó incrédula. «Sí, hija. Te los dejaré listos». Colgué. Después busqué entre mis carpetas unas copias antiguas y sin valor, firmadas por mí, pero con sellos expirados. Las guardé en un sobre con una etiqueta nueva. Documentos originales. No abrir hasta venta final. Luego en mi libreta azul anoté: «El engaño es un espejo. Solo refleja lo que el otro quiere ver». Al día siguiente el sol entraba de lleno por la ventana de la cocina. Preparé café, corté pan y esperé. Laura llegó puntual, vestida de beige, elegante y nerviosa. «¿Los tienes?», preguntó apenas entrar. «Sí», le entregué el sobre. «Aquí está todo». Lo tomó sin revisar. «Perfecto. Te llamo luego con el resultado». «Buena suerte, hija», le dije. «Y recuerda, la suerte también caduca». Ella sonrió con condescendencia y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco. Pasé el resto del día en el jardín, regando las macetas y barriendo las hojas caídas. Cada hoja que caía era un nosy secreto que se marchaba conmigo. Por la tarde llegó don Ricardo. «Doña Isabel», dijo al verme,
todo está inscrito correctamente. Los documentos ahora son irrevocables. Gracias, Ricardo. ¿Desea que avise a su hija? No. De momento, prefiero que la verdad duerma un poco más. El notario asintió. A veces el silencio también tiene firma, dijo antes de marcharse. Me quedé sola, viendo cómo el sol se apagaba tras el muro. El aire olía a tierra y a justicia. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía en paz. Sabía que pronto el ruido volvería, que mi hija vendría con gritos, abogados y acusaciones, pero para entonces todo estaría sellado. Ella creía que me había vencido, pero yo ya había escrito su derrota con tinta notarial. El cielo amaneció con un gris espeso, de esos que presagian más que lluvia. El sonido de la cafetera fue el único movimiento en la casa. Yo me serví una taza y miré el sobre vacío que había dejado Laura sobre la mesa la tarde anterior. A un lado, su silla seguía ligeramente girada hacia la puerta, como si la prisa hubiera tenido cuerpo. Sonreí. Las prisas siempre delatan al que miente. Esa mañana, la rutina se volvió mi aliada. Barrí el patio, saqué la basura, revisé el correo. Entre las cartas, una hoja oficial del ayuntamiento confirmaba la transferencia legal al registro de la propiedad. Notaría 17, folio RP 2025, unzas 873. El sello era fresco, la tinta aún olía a trámite recién cerrado. Guardé el papel en mi libreta azul, donde anoté una frase nueva. No hace falta levantar la voz cuando tu firma grita por ti. A las 11 en punto, sonó el teléfono. Mamá. La voz de Laura era dulce, demasiado. Todo salió perfecto. El comprador hará el depósito mañana. Qué bien, hija. Me alegra. ¿Podrías venir al banco para firmar? Claro, dime la hora. Colgué con una calma que ella jamás entendería. No tenía idea de que las copias que llevaba eran papeles sin efecto. La operación que intentaba cerrar era humo, y el banco pronto se lo haría saber. Antes del mediodía, el cartero me entregó un sobre grande. Venía del Juzgado Civil de Sevilla. Dentro una notificación. Confirmación de registro de mi donación con copia sellada para archivo personal. La sostuve unos segundos, respirando la textura del papel grueso. Esa hoja valía más que todos los discursos de mi hija. Por la tarde vino Carmen, mi vecina. Traía croquetas envueltas en papel de cocina. Te traje esto, que me sobró del almuerzo. Gracias, Carmen. Siéntate un momento. ¿Todo bien con tu hija? La vi ayer por el centro con cara de importante. Importante, sí, pero no por mucho tiempo. Carmen se rió. Ay, Isabelita, siempre con tus frases misteriosas. No son misteriosas, Carmen, le dije. Solo que algunas verdades necesitan su propio silencio antes de hablar. Le ofrecí té y pasamos la tarde hablando de los viejos tiempos, de cuando las hijas aún escuchaban y los hijos daban los buenos días. A la mañana siguiente el teléfono volvió a sonar, pero esta vez con la furia de quien ve su mundo tambalearse. «Mamá, ¿qué hiciste?», gritó Laura desde el otro lado. «¿De qué hablas, hija?». «Del banco. Dicen que los papeles no son válidos, que la casa está bloqueada por una donación». «Ah, sí, eso», dije con suavidad. Lo resolví hace unos días con don Ricardo. Hubo un silencio largo. Podía oír su respiración agitada, la incredulidad mezclada con rabia. ¿Donación? ¿A quién? A la Fundación Santa Esperanza. ¿Qué? Y también a la parroquia. Fue la voluntad de tu padre y la mía. Escuché un golpe, quizás su mano sobre la mesa. Estás loca. Has regalado todo. No, Laura. He devuelto lo que la vida me prestó. Esa tarde vino sin avisar. Entró gritando, los ojos enrojecidos, la voz rasgada. No puedes hacerme esto. Esa casa también es mía. No lo es. Le respondí sin levantarme del sillón. Te aprovechaste de mí, de mi confianza. ¿Confianza? Sonreí apenas. Tú nunca confiaste en mí, hija. Solo contabas mis metros cuadrados. Su respiración era agitada. Caminaba por la sala como una sombra furiosa.
No te das cuenta. Ahora no tengo nada. Yo tampoco, dije mirándola fijamente. Pero yo tengo paz. Su mirada cambió. Por un segundo la máscara cayó. Vi a la niña que un día fue, la que jugaba con muñecas en este mismo suelo. Pero solo duró un instante. La ambición volvió a cubrirle el rostro. Esto no va a quedar así, dijo antes de salir. No, hija, susurré. Esto acaba de quedar en paz. El eco de la puerta resonó por toda la casa. El silencio volvió a llenar los huecos. Me serví una copa de vino, la primera en meses, y brindé sola. En la mesa, el reloj seguía su tic-tac obstinado. Cada golpe marcaba no el paso del tiempo, sino el peso de la justicia. Cuando el dinero se vuelve Dios, la familia se convierte en templo vacío. Lo escribí en mi libreta y lo subrayé. Al día siguiente me llamaron de la fundación. Doña Isabel, hemos recibido su donación con profundo agradecimiento. Queremos invitarla a conocer el hogar que ayudó a sostener. Iré encantada, respondí. Caminé hasta la ventana. El sol iluminaba las flores del jardín. Afuera unos niños jugaban con una pelota que a veces caía sobre mi verja. Uno de ellos me saludó con la mano. Le devolví el gesto. Pensé que, quizá, esos niños serían los herederos que la vida quiso darme. Por la noche el teléfono volvió a sonar. No contesté. Sabía que era Laura. Sabía que sus gritos ya no podían alcanzarme. Me quedé sentada, viendo cómo la vela del aparador se consumía lentamente. El aire olía a cera y a justicia cumplida. El viento entró por la ventana y movió las cortinas. Cerré los ojos y escuché. Era como si la casa respirara conmigo, agradecida. Latmin Zatda, venganza ya no era furia, era serenidad. La serenidad de quien sabe que el alma, cuando se limpia de rencor, también hereda luz. El lunes amaneció con un silencio raro. No el silencio del descanso, sino ese otro que huele a tormenta, a llamada pendiente. Me preparé un café, abrí la ventana y vi el coche de Laura estacionado al otro lado de la calle. Esperaba, como una cazadora herida que no acepta haber perdido la presa. Me senté junto al ventanal y dejé que el vapor del café empañara el vidrio. A veces los fantasmas no aparecen de noche. A veces vienen a plena luz, con perfume caro y la voz quebrada. El timbre sonó 3 veces. Cuando abrí, ella estaba allí, con los ojos hinchados y un sobre en la mano. Mamá, tenemos que hablar, dijo sin saludar. Adelante, hija. Pasa. Entró como quien pisa territorio enemigo. Dejó el bolso sobre la mesa y lanzó el sobre frente a mí. Esto, dijo, es lo que hiciste. Lo abrí despacio. Dentro una copia del acta notarial. El sello de don Ricardo, mi firma, las fechas, todo en orden. Ella había conseguido su prueba. ¿De verdad lo firmaste? Preguntó casi sin voz. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué a ellos y no a mí? Porque ellos nunca me dijeron que moriría pobre. Sus labios temblaron. Era una broma. No quise decir eso. Sí quisiste. Y eso fue lo que dolió, Laura. No tus palabras, sino que fueran verdad para ti. Se dejó caer en la silla. Sus ojos buscaron los míos, pero los míos ya estaban cansados de buscar. Mamá, puedo arreglarlo, dijo al fin. Conozco a un abogado que puede anular la donación. No puede. Es irrevocable. Nada es irrevocable. La ingratitud, sí. Guardó silencio. Solo el tic-tac del reloj llenó la habitación. Aquel viejo reloj, testigo de tantos domingos familiares, marcaba ahora el ritmo de su derrota. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. No lo sé, susurró. Podrías empezar por recordar quién te enseñó a escribir tu nombre. Salió sin despedirse. Yo me quedé en la cocina, mirando el sobre vacío. El aire olía a limón y a cierre. Fui hasta el arcón. Lo abrí y guardé allí la copia de su rabia. Después cerré la tapa y pasé la mano sobre la madera. Aquel gesto se había vuelto mi oración diaria. No todo lo perdido se lamenta. Hay cosas que se dejan para recuperar la paz. 2 días después,
recibí una carta del Ayuntamiento de Sevilla, invitándome a una pequeña ceremonia en la Fundación Santa Esperanza. Inaugurarían una nueva ala para mayores abandonados, financiada en parte por mi donación. El corazón me dio un vuelco. Lloré, no por tristeza, sino por alivio. Ese mismo día llamé a don Ricardo. Ricardo, ¿podría acompañarme mañana a la inauguración? Por supuesto, doña Isabel. Será un honor. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Por primera vez no esperaba una llamada de mi hija. Al día siguiente me vestí con el traje negro de lino, el que guardaba para los actos serios. La mañana estaba clara, con una brisa fresca que olía a azahar. Cuando llegué, un grupo de niños jugaba en el patio del nuevo edificio. Una mujer joven se me acercó. ¿Usted es doña Isabel Muñoz? Sí, soy la directora de la fundación. Gracias a su generosidad, hoy estas personas tendrán un hogar. Me tomó la mano y la apretó con ternura. No he hecho nada que no me enseñaran, le respondí. En el patio, entre las risas de los niños, vi un pequeño cartel junto al olivo recién plantado, a la memoria de quienes dieron sin esperar. Sentí que el aire me faltaba por un segundo. Era como si la vida, al fin, me devolviera una caricia que llevaba años esperando. Esa noche, al regresar, encontré a Laura en la puerta. Estaba sentada en el escalón, con la mirada perdida, el maquillaje corrido, las manos vacías. No sabía que ibas a salir, dijo cuando me vio. Te esperé. ¿Para qué? Para hablar. La dejé pasar. No dije nada. Ella caminó por la sala como si buscara algo que ya no existía. Fui a la fundación, confesó de repente. Vi tu nombre en el muro. Ah, y vi a los niños jugando. Sí, son felices. Parecías una de ellos. Sonriendo, la voz se le quebró. No entendía por qué lo hiciste, pero hoy por primera vez creo que lo sé. La miré sin hablar. A veces, el perdón empieza con un silencio que nadie interrumpe. Perdóname, mamá, dijo al fin, con los ojos llenos de lágrimas. Te perdono, hija, respondí, pero el perdón no borra las firmas, solo sana las heridas. Nos quedamos en silencio un rato. Ella miró las paredes, los retratos, las flores secas del aparador. Todo lo que había querido vender ahora le parecía sagrado. Se levantó despacio. Me voy, dijo. Cuídate, Laura, y no olvides que la pobreza no siempre se mide en dinero. Cuando la puerta se cerró, respiré hondo. El eco no dolió esta vez. Era el sonido de algo que por fin descansaba. Esa noche dormí mejor que en muchos años. El viento entraba por la ventana y el reloj seguía marcando su ritmo. Ya no esperaba nada. Ni justicia, ni redención, ni disculpas. Solo la tranquilidad de haber elegido el camino correcto. Y aunque sabía que el mundo de mi hija se desmoronaba, también sabía que, en el fondo, algo en ella se había despertado. Quizá no era tarde para que aprendiera lo que el dinero nunca enseña, el valor de la decencia. El amanecer trajo un silencio distinto, ni pesado, ni triste. Era ese tipo de calma que llega cuando uno ya ha dejado de esperar que el mundo pida perdón. El reloj marcaba las 6:15. Preparé mi té y abrí las cortinas. Fuera el cielo tenía un tono pálido, casi blanco. Las golondrinas cruzaban el aire como si el día no debiera nada a nadie. Tomé mi libreta azul, esa que había sido testigo de mis planes, y escribí: el perdón no borra el pasado, lo vuelve soportable. Pasaron algunos días sin noticias de Laura. La rutina volvió, pero no igual. Ahora tenía propósito. Por las tardes iba a la Fundación Santa Esperanza. Les ayudaba a los niños con las tareas o simplemente les contaba historias. Ellos me escuchaban con la atención que mi propia hija había olvidado. Una niña llamada Clara solía sentarse a mi lado y jugar con mis manos. ¿Por qué tiene tantas arrugas, abuela Isabel? Porque las arrugas son los mapas del tiempo, hija. Sin ellas uno se perdería. Ella reía, y con esa risa se me curaban los silencios. Una tarde, mientras repartía pan con los voluntarios, vi algo inesperado. Laura. Estaba al otro lado del patio,
con un abrigo beige y un gesto inseguro. Tardé unos segundos en reconocerla. Ya no tenía ese brillo arrogante en los ojos. Había cansancio, o tal vez vergüenza. Se acercó despacio. «Te busqué», dijo. «Aquí estoy», respondí. Nos quedamos frente a frente, en medio de las risas de los niños. Ella miró alrededor con una expresión de asombro. No imaginaba que todo esto fuera tan real. La bondad también se construye, hija, pero no se vende. Entramos al comedor. La monja encargada, Sor Magdalena, nos ofreció té. Laura lo aceptó en silencio. «He estado pensando», dijo al fin. «Me he equivocado mucho». «Sí», respondí, «pero los errores no matan, solo revelan a quién queremos parecer». Se quedó mirando el vapor del té, con los ojos vidriosos. «Perdí mi trabajo», confesó, «y mi marido me ha dejado». Entonces, el destino solo te ha devuelto lo que era tuyo, la oportunidad de empezar. Su mirada se levantó, incrédula. «¿Tú crees que todavía puedo?» «Mientras tengas voz, puedes». Salimos juntas al jardín. El olivo recién plantado seguía firme. Le conté que ese árbol representaba la fuerza que nace del perdón. Ella tocó el tronco con los dedos temblorosos. «Papá estaría orgulloso de ti», dijo, «y de ti, si aprendes a no repetir su dolor». Nos quedamos allí largo rato, escuchando el viento. Por un momento la distancia entre madre e hija pareció disolverse. No había culpas, solo humanidad. Días después, recibí una carta sellada con membrete del Tribunal Local de Sevilla. Pensé que era una citación, pero no. Era una notificación de confirmación final. El documento certificaba que mi donación era definitiva, legal y protegida. Nadie podría revocarla, ni siquiera Laura. La guardé en el arcón, junto a mi libreta azul. Toqué la tapa y sentí algo parecido a gratitud, no hacia la ley, sino hacia la vida por haberme permitido llegar hasta allí con la cabeza erguida. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché el motor de un coche detenerse. Laura bajó con una caja en las manos. «Te traje algo», dijo. La caja era de madera, envuelta con una cinta dorada. «¿Qué es esto?» «Papeles viejos, fotos, cosas de papá». Las encontré al vaciar el trastero. La abrí. Dentro había fotografías de nuestra boda, cartas y una pequeña nota doblada. Reconocí la letra de mi marido. Si algún día el dinero separase a las personas, que sea el alma quien las una de nuevo. Mis ojos se nublaron. Laura me miraba en silencio. «La encontré hace una semana. Y entendí algo, mamá». «¿Qué cosa?» «Que tú no me quitaste nada. Solo me enseñaste que no todo se hereda». Esa noche cenamos juntas, por primera vez en años. Hablamos poco, pero cada palabra tenía el peso de un comienzo. Antes de irse, me abrazó. Su perfume era el mismo, pero su abrazo era nuevo. «Gracias», me dijo. «No solo por perdonarme, por enseñarme a ver». «Ver no basta, hija», le respondí. «Hay que recordar». Cuando se fue, el reloj marcaba las 10. El viento movió las cortinas, y por un instante me pareció escuchar la voz de mi marido en el patio. «Lo hiciste bien, Isabel». Sonreí. No porque me creyera santa, sino porque, al fin, la historia había dejado de doler. Ya no quedaban cuentas pendientes, ni promesas rotas, solo la certeza de que mi venganza había sido justicia con corazón. Y mientras el té se enfriaba en la mesa, anoté mi última frase del día. «La riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que dejas limpio cuando te vas». La vida volvió a su paso lento. Las mañanas eran de té, los mediodías de sol y las tardes de visitas inesperadas. Desde la donación, mi nombre había empezado a circular entre los vecinos como una especie de leyenda discreta. Doña Isabel, la que dio todo y se quedó con paz. Algunos lo decían con admiración, otros con lástima. Yo solo sonreía. El alma tranquila no necesita explicación. Un sábado, la fundación organizó una pequeña celebración. Habían pintado las paredes del ala nueva
y plantado flores en el jardín. Me pidieron que diera unas palabras. Nunca me gustó hablar en público, pero acepté. Subí al pequeño estrado con mi bastón en una mano y el corazón latiendo con calma. Yo no soy rica. Empecé. Rica fue la vida que me permitió dar. Cuando uno entiende que nada se lleva, aprende a dejar mejor el camino. Los aplausos fueron cálidos, sinceros. Entre la gente vi a Laura. No estaba en primera fila ni buscaba protagonismo. Estaba allí, con una sonrisa tímida, sosteniendo un ramo de flores blancas. Después del acto, se acercó. No sabía que hablaras tan bien, dijo con una mezcla de ternura y orgullo. He tenido muchos años para aprender a callar. Lo demás vino solo. Me ofreció el ramo. Son jazmines, de los del jardín de casa. ¿Todavía florecen? Pregunté sorprendida. Sí, y huelen igual que cuando papá los plantó. Por un instante el pasado se sintió tan cerca que casi podía tocarlo. El jardín, el sonido del cubo de agua, las risas de Laura de niña. Todo volvió, pero sin dolor, solo memoria. Pasaron las semanas y Laura comenzó a visitarme más seguido. No venía por dinero, ni por disculpas. Venía por compañía. A veces traía pan del mercado, otras me ayudaba con el jardín de la fundación. Una tarde, mientras regábamos los rosales, me dijo, he empezado a trabajar de nuevo, en una librería del centro. ¡Qué bonito!, le respondí. Las palabras curan más que el oro. Eso aprendí de ti. Nos quedamos en silencio. El agua caía sobre la tierra y el olor húmedo me recordó a mi infancia, a los campos de mi padre. A veces el perdón también tiene aroma. Una mañana recibí una llamada del notario. Doña Isabel, hay algo que quizá le interese saber, dijo don Ricardo. ¿Algo sobre los documentos? No exactamente. Su hija vino a verme. ¿Laura? Sí. Quería verificar que todo estuviera en orden. Y firmó un documento. ¿Qué documento? Una renuncia, formal y voluntaria, a cualquier derecho sobre sus bienes. Me quedé en silencio. ¿Por qué lo hizo?, pregunté al fin. Dijo que quería cerrar el círculo, que ya no deseaba lo que no era suyo. Colgué con las manos temblorosas. El alma también tiembla cuando encuentra paz. Esa tarde, Laura vino con un sobre. No te asustes, dijo. No es otro problema. Me lo entregó. Dentro había una copia de la renuncia y una carta escrita a mano. Mamá, no quiero heredar lo que desprecié. Quiero merecer lo que aprendí de ti. Gracias por enseñarme a perder sin odiar. Laura. Las lágrimas se deslizaron sin pedir permiso. La abracé, no por debilidad, sino por gratitud. Había tardado en comprender, pero lo había hecho. Con el tiempo empezamos a hablar de su infancia. Recordamos las navidades con pan dulce y vino barato, las vacaciones en Cádiz, los veranos en los que mi marido reparaba el coche con cinta y fe. Papá siempre decía que el dinero era como el agua, recordó ella. Sí, si no sabes usarla se te escapa entre los dedos. Reímos las dos, por primera vez, sin reproches. El pasado ya no era una herida, era una historia completa. Una semana después, Laura llegó con una sorpresa. Tengo algo para ti. De su bolso sacó un pequeño marco. Dentro una foto nuestra de hace 30 años, en la puerta de esta misma casa. Yo sostenía un plato de bizcocho y ella una sonrisa con dientes de leche. La encontré en un álbum viejo. Dijo, quiero que la tengas tú. No, hija, le respondí. Guárdala tú. ¿Por qué? Porque ahora sí sabes el valor de lo que sostiene esa foto. La abrazó con fuerza. Era la primera vez en décadas que sentía su corazón latir contra el mío sin distancia. Esa noche, mientras escribía en mi libreta azul, añadí una última reflexión. No hay herencia más grande que devolverle a un hijo su humanidad. Guardé la libreta en el cajón del aparador y apagué la lámpara. La casa olía a jazmín y a promesa cumplida. El reloj marcaba las 11. La vida, por fin, estaba en paz. La mañana amaneció tibia.
bañada en una luz que parecía no querer hacer daño. Abrí las dambies contraventanas y el aire olía a pan tostado, a campo y a comienzo. El olivo frente a la casa ya proyectaba sombra y las hojas temblaban bajo el sol como si aplaudieran. Me preparé un té y me senté junto al reloj de siempre. El mismo tic-tac que me había acompañado en la tristeza ahora marcaba el ritmo de la calma. Habían pasado meses desde aquella última discusión con Laura, y el silencio que antes pesaba ahora era compañía. Un sobre llegó aquella mañana, traído por el cartero. Era del Ayuntamiento de Sevilla, con membrete dorado. Lo abrí despacio. Dentro una invitación. Querían otorgarme un reconocimiento por mi contribución a la comunidad. Acto de gratitud ciudadana a doña Isabel Muñoz de Ávila. Fundación Santa Esperanza. Sonreí, no por vanidad, sino porque la vida, con su humor silencioso, había decidido cerrar el círculo. Llamé a Laura. ¿Vendrías conmigo al acto del viernes? ¿Quieres que vaya? Preguntó dudando. Claro, si vienes, será completo. Su voz sonó emocionada. Allí estaré, mamá. No falto. El viernes llegó vestido de cielo limpio. Me puse mi abrigo azul oscuro, el que guardaba para los días importantes. Al llegar a la fundación, los niños me rodearon riendo. Clara, la niña de los ojos curiosos, me abrazó con fuerza. Abuela Isabel, hoy te aplauden a ti, me dijo. Y así fue. El salón estaba lleno de vecinos, voluntarios, funcionarios, incluso periodistas locales. El alcalde habló de solidaridad, de valores, de dignidad, pero yo no escuchaba sus palabras, solo miraba a Laura, de pie entre el público, con los ojos brillantes y las manos entrelazadas sobre el pecho. Cuando me llamaron al estrado, el corazón me golpeó suave, como si pidiera permiso para latir. Tomé el micrófono. Hace un tiempo alguien me dijo que moriría pobre. Comencé. Hubo un murmullo, apenas un suspiro colectivo. Y tenía razón. Hoy no tengo dinero, ni propiedades, ni cuentas. Tengo algo más valioso. Gratitud. Porque descubrí que la pobreza se cura cuando se comparte lo poco que uno tiene. El aplauso fue largo, honesto. Vi a Laura limpiarse una lágrima con disimulo. Y supe en ese momento que ya no quedaba deuda entre nosotras. Después del acto caminamos juntas por el jardín de la fundación. Las flores recién regadas despedían un aroma dulce. Laura llevaba una carpeta bajo el brazo. Quiero enseñarte algo, dijo. La abrió y dentro había planos y documentos. He hablado con la fundación. Quiero donar parte de mi tiempo aquí. Ayudar, leer a los mayores, acompañar. La miré, sorprendida. ¿Voluntaria? Sí, es lo menos que puedo hacer. No, hija, le dije sonriendo. Es lo más que puedes dar. Nos abrazamos y esta vez no hubo distancia, ni orgullo, ni heridas. Solo un hilo invisible de perdón que nos unía con una calma que parecía eterna. Aquella noche, ya en casa, me senté junto al reloj. El té humeaba y el aire olía a jazmín. Saqué mi libreta azul, ya casi llena, y escribí con mano firme. El amor que se devuelve sin exigir nada es el que realmente se hereda. Guardé la libreta en el arcón, junto a la carpeta Penniless, ahora símbolo de mi libertad. Toqué la tapa y sonreí. En la radio sonaba una guitarra española, suave, melancólica. Miré alrededor. La casa ya no parecía vacía. Las paredes habían aprendido a respirar conmigo. Pasados unos días, Laura volvió. Traía una cesta con pan, aceite y una botella de vino. Vamos a comer aquí, como antes, dijo. Comimos en la mesa de siempre, la de roble que aún guardaba las marcas del tiempo. Entre bocado y bocado me contó de su trabajo, de su paz nueva. A veces me despierto pensando en ti, en cómo pudiste ser tan fuerte. La fuerza no se busca, hija. Te encuentra cuando decides no ser lo que otros esperan. Ella asintió, en silencio. Después de comer lavó los platos conmigo. Por primera vez en años compartimos un gesto sin palabras. Antes de marcharse dejó una nota sobre la mesa. Cuando la leí el corazón se me apretó. Gracias por no rendirte conmigo, mamá.
Me enseñaste que la pobreza más triste es no saber amar. Laura. La guardé entre las páginas de mi libreta azul, no como recuerdo, sino como testamento emocional. El sol caía tras los tejados, dorando las paredes, y mientras el viento entraba por la ventana, pensé, quizá tenía razón mi hija cuando dijo que moriría sin dinero. Sí, pero nunca imaginó cuánta riqueza puede tener el alma cuando aprende a perdonar. El amanecer se filtró entre las cortinas con una suavidad casi sagrada. El aire olía a tierra mojada, a pan recién hecho, a comienzo nuevo. Tomé mi taza de té y caminé hacia el patio. El olivo, el mismo que plantaron en la fundación en mi nombre, ya tenía frutos. Brillaban bajo la luz como pequeños soles dormidos. Cerré los ojos y respiré. Había llegado el final de un camino largo, y por primera vez no dolía. Todo lo que debía decir ya estaba dicho. Todo lo que debía amar ya estaba amado. Laura llegó temprano, sin prisas, sin maquillaje, con un pan envuelto en un paño blanco. Hice esto yo, dijo sonriendo tímidamente. No es perfecto, pero entonces será delicioso, respondí. Desayunamos juntas. Ella me contaba anécdotas de la librería, de los libros que olían a polvo y esperanza. Yo la escuchaba con calma, sin interrumpir. En cada palabra suya había una semilla distinta. Humildad. Mamá, dijo de repente, a veces pienso que todo esto tenía que pasar. Claro que sí. Las heridas también enseñan el camino. ¿Y tú? ¿Estás feliz? Sí, hija, porque me quedé sin nada y lo gané todo. A media mañana salimos al jardín. El sol se posaba sobre las flores con esa ternura que solo el tiempo entiende. Laura regaba las plantas mientras yo recogía unas hojas secas. ¿Sabes? Dijo de pronto. Pensé que cuando dijiste que morirías sin dinero, era una amenaza. No era amenaza. Sonreí. Era una promesa. Ella soltó una risa suave, sincera. Ahora lo entiendo. El dinero compra cosas, hija, pero el amor compra tiempo. Y el tiempo, eso es lo único que no se hereda. Nos quedamos en silencio, mirando el cielo. No había tensión, solo gratitud. Por la tarde fuimos a la fundación. Había una pequeña misa de agradecimiento. Los niños corrían por el patio, las campanas repicaban y el aire olía a cera y a pan dulce. Sor Magdalena me recibió con un abrazo. Doña Isabel, todos preguntan por usted. Su historia ha tocado muchos corazones. Laura me miró, con orgullo discreto. No pensé que tu nombre quedaría grabado en una pared, mamá. Ni yo, hija. Pero la vida escribe en lugares que no elegimos. Nos sentamos juntas en la primera fila. El sacerdote habló de generosidad, de fe, de perdón. Yo miré a Laura y entendí que esa era mi verdadera misa, verla en paz. Al salir, un grupo de niños me rodeó. Clara, la pequeña de ojos brillantes, me entregó un dibujo. Era un árbol lleno de frutos, y debajo, en letras torcidas, decía, Gracias, abuela Isabel, por darnos casa y corazón. Sentí que el alma me sonreía. Ese dibujo valía más que cualquier herencia, más que todos los billetes del mundo. Lo guardé con cuidado entre las páginas de mi libreta azul, que ya no necesitaba más frases. Estaba completa. Esa noche, Laura me acompañó a casa. Nos sentamos en el porche mirando las luces del barrio encenderse poco a poco. El cielo tenía un tono de cobre como si la tarde también quisiera quedarse. Mamá, dijo, si algún día ya no estás, ¿qué quieres que haga con todo esto? Nada, hija, no hagas nada. ¿Nada? Solo sigue viviendo con el alma limpia. Eso basta. Ella asintió. El viento sopló, suave, y el reloj dentro marcó las 9:20. El mismo sonido de siempre, pero ahora sonaba distinto. Sonaba a hogar. Antes de dormir escribí mi última línea en la libreta. Mi hija dijo que moriría sin dinero. Y tenía razón, porque el amor, cuando se da todo, deja el alma sin precio. Apagué la lámpara. El silencio se acomodó junto a mí, cálido compañero. Pensé en mi marido, en los días de esfuerzo,
en las lágrimas que ahora sabían dulces, y supe que, aunque mi cuerpo se apagara algún día, mi historia seguiría viva en las manos que ayudé a levantar. Fuera el olivo seguía firme bajo la luna. Sus hojas temblaban como si rezaran. Morir sin dinero, pensé, es vivir sin deuda. Y mientras el reloj marcaba su compás final del día, sonreí, porque el corazón, cuando se vacía de rencor, ya no necesita más herencias. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios.